Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a compartir segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo, desde el capítulo del versículo 9 al 22. Antes de comenzar vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde que tu gran amor y tu gran misericordia inunde nuestro corazón, nuestra vida, que tú nos enseñes, nos hables a través de tu palabra. Te pedimos siempre que tú nos estés mostrando todas aquellas partes de nuestra vida donde necesitamos fortalecer. Queremos pedir tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzando con nuestro estudio del capítulo 4 de ya segunda de Timoteo, en estas últimas palabras de Pablo que hemos estado viendo, este estudio tiene por título Un creyente en soledad. Muchas veces se han dado cuenta que los creyentes que pasamos por problemas de soledad y nos angustiamos, y muchas veces eso nos lleva a poder salir incluso de la iglesia, del evangelio, ya sea por tristeza, por angustia o por problemas que hayamos pasado en algún tiempo que hayamos vivido. Eso pasa y muchas veces nos sentimos desamparados, solos, sin amigos, sin fuerzas de seguir adelante. Nos dejamos de sentir un poco ese amor y esa pasión por Dios, y empezamos a también no tener fuerza, no tener un motivo por el cual seguir. Bueno, esto fue lo que vamos a aprender hoy día acerca de cómo enfrentar la soledad, cómo vencer el tiempo de soledad que podamos pasar dentro de nuestra vida de creyente. En el contexto anterior que estábamos viendo en 2 de Timoteo capítulo 4, estábamos viendo acerca de cómo Pablo instruía a Timoteo para poder recordar y para poder animar a Timoteo. Le estaba instruyendo acerca de poder decir: usa bien la palabra de verdad, Timoteo, usa bien todo lo que aprendiste, todo lo que has aprendido, usa bien tu don, aplica tu ministerio. Le está diciendo en el capítulo 3 también acerca de usa bien la palabra de verdad, que te ayuda a enseñar, a redarguir, a corregir. También lo anima a predicar la palabra. En el capítulo 4 lo está animando a predicar la palabra de Dios. Y también le está hablando acerca de lo importante que es que él pueda ejercer este ministerio. Pablo le está diciendo, aquí a Timoteo le está diciendo: yo ya, Timoteo, estoy listo, he hecho todo el trabajo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona, el premio del Dios justo. Él está esperando ese premio. Pablo aquí está entendiendo que él necesita partir. Él sabe que va a partir, que está pronto su muerte. Y es por esto que él empieza a despedirse de Timoteo y le da estas últimas instrucciones finales para que Timoteo pueda seguir con el testimonio que él le está encargando a Timoteo. Recuerden que Pablo estaba preso en Roma, y que al estar preso en Roma ya Pablo sabe que está en su tiempo de partir y le está dejando todo la responsabilidad a Timoteo de poder seguir adelante y predicar la palabra de Dios. Ahora, dentro de este capítulo nosotros vamos a ver cómo Pablo termina sus días desamparado, cómo Pablo termina sus vidas solo, pero con algunos amigos que también vamos a ver que se acercan a él y que lo ayudan. Del primer punto aquí veamos cómo Pablo está desamparado y dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí nosotros estamos viendo que Pablo está pidiendo a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme. Pablo está muy interesado de que Timoteo lo vaya a ver. ¿Por qué está tan interesado Pablo que Timoteo lo vaya a ver? Y esto es porque Pablo está mostrando no solamente su aspecto espiritual, sino está mostrando un aspecto humano. Un aspecto totalmente humano que proviene del querer ver a su amigo, que proviene de poder ver y dar un abrazo y consolarse con Timoteo.
ya que nosotros vimos en los capítulos anteriores que Pablo estaba muy interesado de poder verse con Timoteo, de poder hablar con Timoteo, de poder estar con él, y que él lo consideraba como su hijo amado. Entonces podemos ver en estos capítulos que Pablo quiere estar con Timoteo, quiere poder relacionarse con Timoteo, y por eso él le dice, procura venir pronto a verme. Él está muy interesado de que él pueda ir a verlo y que él pueda estar con él. Y estas razones pudo ser que Pablo quisiera relacionarse con él. Estas palabras que Pablo aquí nos muestra que no solamente él está mostrando un carácter espiritual, sino también humano de su forma de pensar. Imagínense que Pablo aquí está enseñándonos algo súper importante de entender, y una es que no es un superhombre. Nadie que está en el Evangelio es un superhombre. Nadie puede creerse un super espiritual. Todas las personas necesitamos de alguien que nos ayude, de personas fieles, fieles a Dios, que sean muy fieles a Dios para ayudarnos en el dolor. Pablo se está haciendo de estas personas, en este caso que era su Timoteo. Timoteo está pidiendo a Timoteo que procure venir pronto. ¿Por qué? Porque este Pablo le está diciendo a Timoteo para ayudarlo en el dolor. Él no se está haciendo el súper fuerte ni el súper espiritual, sino que él se está haciendo un hombre normal que necesita el apoyo de otro. Pablo está hablando de una persona, de las personas que se fueron, que lo dejaron solo. Y uno de estos fueron también sus ayudantes, y entre estos estaba Crescente y Tito, pero eso se fueron, los dos se fueron a predicar a otro lugar y fueron a cumplir su ministerio. Pero aquí hay un personaje también que aparece aquí, que fue amando el mundo, y fue Demas. No los demás, sino que Demas. Demas dejó solo a Pablo, siendo un colaborador de Pablo, siendo una persona que Pablo lo puso en las cartas saludando, que lo vemos en Colosenses capítulo 4, y lo vemos en Filemón capítulo 1, que Pablo aparecía como Demas aparecía como un colaborador, como un ayudante de Pablo, como quien saludaba en las cartas. Este Demas apareció ahí ayudando, pero este Demas se fue al mundo. Dice, amando este mundo. No solamente se fue al mundo ni dejó a Pablo, sino también que dejó el Evangelio. O sea que Demas se fue amando el mundo y sus deseos. El cuidado que tenemos que tener los creyentes con personas que aparecen dentro de alrededor, que muchas veces pueden ser gente que es muy cercana y que se va al mundo y que se va amando el mundo, y a nosotros como cristianos también nos duele mucho poder ver este tipo de personas que se van, porque vemos que se van a perder y solamente se van, y vemos a lo mejor sus publicaciones en Facebook, vemos cosas que están ahí, pero la verdad es que no podemos hacer nada más que orar por ellos, y no tampoco tomar ira en contra de ellos, sino orar por ellos. Tener un tiempo de oración por aquellas personas que dejan de poder congregarse o se van al mundo. Y no tan solo eso, sino que también tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros también, porque podemos también ser aquellas personas que pueden tomar una decisión así. No solamente podemos decir, el otro fue. Nosotros también podemos ser aquellas personas que dejan el Evangelio. Y es por eso que tenemos que cimentar nuestra raíz con Dios. Es súper importante tener una relación con Dios en donde nosotros nos podamos cimentar y nos podamos afirmar con Dios. Ahora no nos corresponde a nosotros poder juzgar si realmente era cristiano o no era cristiano. No nos corresponde eso, ni tampoco nos corresponde juzgar a nosotros si realmente conoció o no conoció. Eso queda de Dios. Solamente nosotros tenemos que tener los cuidados. Y vamos a ver muchos amigos queridos, muchas personas que a lo mejor se fueron, pero también tenemos que tener el cuidado de nunca pensar en que no tendremos más amigos, o que no por esa persona que se fue podemos estigmatizar a todos, ni tampoco decir a todos que pueden ser iguales a Demas.
tenemos que tener cuidado también de poder decir siempre todos hacen lo mismo. Tenemos que tener la libertad de poder amar, de poder perdonar, de poder entregar a aquellas personas que estamos conociendo, no estigmatizar ni tampoco decir que todos son iguales, sino que tenemos que aprender también a perdonar en nuestro corazón y a amar a otros sin esperar nada a cambio. Lamentablemente muchos Demas salen de entre medio de la iglesia y estas Demas también, estas personas como Demas son por la causa que tienen poca profundidad en el cristianismo. Estas personas como Demas se enamoran del mundo. ¿Por qué? Porque siempre ese deseo está en nuestro corazón. La Escritura dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿Y es por qué? Porque nosotros siempre estamos siendo tentados en estas áreas para poder ir al mundo. ¿Qué fue lo que tentó a Demas? Posiblemente fueron las comodidades, posiblemente fueron aquellas cosas que están en el mundo y que le agradaron, posiblemente haya sido una filosofía, posiblemente haya sido una forma de pensar. Nosotros podemos también caer en el error. Por eso es que tenemos que tener el cuidado de nuestra profundidad con Dios. La profundidad es muy importante para poder afirmar nuestro corazón. En segunda de Timoteo, en capítulo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Aquí no solamente podemos ver en el Evangelio que estamos solamente en soledad, que solamente estamos perdidos, porque siempre tenemos personas también que están cerca de nosotros y que Dios usa a personas para que conforten nuestro corazón. No solamente están aquellos que se van y que se alejan, sino hay personas que también confortan nuestro corazón. Y Pablo aquí está viendo esta labor a través de Lucas, que era un colaborador de Pablo. Aparece en las cartas también de que Pablo envía a Filemón y habla acerca de cómo Lucas colaboraba con él en su ministerio. Posiblemente Lucas hacía la labor de escriba y también de cuidar y sanar su herida en la cárcel, de también notar que Lucas hacía esta ayuda con Pablo, ya que Pablo estaba en la cárcel, y como nosotros sabemos que en la antigüedad las cárceles no eran como las cárceles que tenemos hoy en día. Hoy día las cárceles que tenemos le dan alimento a los presos a una hora, le dan cobija, le dan un lugar donde estar limpio, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo las cárceles eran muy distintas y no había preocupación de los presos, ni de sus heridas, ni cosas que les pudieran pasar. Entonces, en este caso, la labor posiblemente de Lucas era eso. Ahora, tenemos que estar atentos porque Dios usa a personas también para consolarnos en nuestra soledad o en nuestra angustia, y estas personas también curan nuestras heridas y nos ayudan a llevar nuestro dolor. No solamente hay personas que nos dejan, también hay personas que ayudan a llevar el dolor de otros y que son usados por Dios para poder consolar, para poder ayudar, para poder sanar heridas que tengamos, que hayamos pasado dentro del Evangelio, o que tengamos y que siempre hayamos pasado durante nuestra vida. Hay personas que nos ayudan a poder pasar este dolor y esta angustia, y nosotros tenemos que ser también sensibles a identificar, porque Dios a veces envía personas que quieren saber de nosotros, que quieren ayudarnos, y nosotros solamente estamos esperando a personas indicadas. Puede ser que estamos esperando a algún pastor, o estamos esperando a alguien mucho más grande, o estamos esperando a alguien que sea un líder, pero siempre hay personas que están cerca nuestro y que nos van a ayudar y van a estar con nosotros, curando nuestras heridas, curando, ayudándonos, sustentando. Muchas veces en estos tiempos de pandemia han habido hermanos que reparten, comparten, y siempre hay gente que usa a Dios para poder compartir. No estamos solos dentro del Evangelio, del cristianismo. Para eso Dios creó la iglesia también. Dios creó la iglesia para poder ayudarnos, para poder cooperarnos. Marcos también era otra persona que estaba aquí. Recuerdan a Marcos, que antes Pablo mismo fue el que desechó a Marcos en Hechos capítulo 15, versículo 39, cuando hubo una discusión entre Bernabé
entre Bernabé y Pablo, y finalmente Bernabé se va con Marcos, y Pablo también se separan, y cuando ellos se separan, entonces después de este altercado que ellos tuvieron, Marcos fue a quien pide, Pablo, aquí en estos versículos, pide a Marcos para que él vaya también para que lo ayude. Entonces fíjense que cómo es que pide, dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense cómo es que ahora Pablo está aceptando a Marcos, que antes lo fue desechado y ahora le es útil. Pablo está diciendo ahora, Marcos, aquí otra vez vemos que el Evangelio también se trata de personas que aprenden a superar los problemas que han vivido durante algún tiempo. No solo se trata de poder decir, esta persona hace unos años atrás me hizo esto, o yo me enojé con él y nunca más nos pasamos. Fíjense que en el Evangelio hay restauración, hay perdón y también hay amor de por medio. En el amor también nosotros entendemos que a Marcos le está pasando aquí, que Pablo está necesitando de Marcos, de una persona que quizá nunca esperó necesitar, en estos momentos lo necesitaba porque le era útil. Nosotros también tenemos que aprender a no guardar rencor, de aquellos que nosotros hemos tenido alguna dificultad o algún problema. ¿Has tenido algún problema con un hermano, con alguien que has tenido algún cercano? Trata de restaurarte. Y el rencor no sana. El rencor se lleva, puede cargar por años, y hasta que finalmente puedes morir con rencor, guardando problemas que a lo mejor no han solucionado y que no has perdonado. Entonces esos problemas te van a llevar a finalmente perder personas que te quieren, personas que te pueden llegar a querer y que finalmente en un futuro pueden ser muy útiles para ti. Tenemos que pensar en aquellas personas, por eso es tan sano poder perdonar. Tampoco Marcos, el afectado de Pablo, posiblemente en ese tiempo, cuando estábamos en Hechos, Marcos tampoco pensó, ahora viene a llamarme Pablo, ahora viene a llamarme, ¿no te acuerdas de? Marcos no está diciendo eso. Marcos no está diciendo, ¿te acuerdas de aquella ocasión que? No está recordando tampoco. Si la iglesia pudiera tener este sentir de cooperar y olvidar y de perdonar, todos tendríamos un mejor pasar. Habría muchas personas más que se quisieran, menos divisiones en la iglesia, habría menos gente molesta, habría más cooperación, habría más hermandad, habría muchas cosas más. Yo sé que la lista sigue, pero finalmente nosotros tenemos el problema de que no podemos olvidar, de que no podemos evitar el rencor, de que no podemos perdonar. Y solamente eso ha llevado a que muchos quebrantos, muchas penas, muchas tristezas. Y que provoca finalmente separaciones. La iglesia que ayuda, podría haber más Lucas, más Marcos, más Pablo ayudándose uno a otro, curando heridas, ayudando y siendo útiles para otros, para que funcionara como una verdadera iglesia. La iglesia que cuida, la iglesia que se protege, que se ayuda, la iglesia que también tenemos que aprender de estos hombres que aparecen aquí, hombres que ayudaron y que fortalecieron en los momentos difíciles. La verdad es que tendríamos que pedir mucha sensibilidad del Espíritu Santo para que nosotros podamos también tener en nuestro corazón el deseo de poder ayudar a otros, de poder estar con otros, de poder servir a otros. Tenemos que pedirle sensibilidad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga en nuestro corazón un ayudar práctico, una verdad del ejemplo de Jesucristo en nuestra vida para poder servir. A veces estamos también pensando en que nos gana el pensamiento de decir que nadie se preocupa de nosotros. Si Pablo hubiera pensado en que nadie se preocupa de él, la verdad es que todo lo que él fundó en iglesias, los viajes y todo, hubiera sido en vano. Porque él mismo era el que predicaba a Jesucristo, el amor de Jesucristo, el que enseñó, y
hay veces que nosotros también pensamos muchas veces en que nadie se preocupa de mí. Pero Pablo entendía muy bien esto y nunca pensó en él mismo, sino que pensaba en los demás. Fíjense aquí que Pablo no solamente él pensaba en él, porque él envía en este caso, si ustedes se pueden fijar ahí en el versículo, que Pablo envía a Tíquico a Éfeso. Si Pablo estaba tan necesitado, Pablo estaba tan necesitado de que estuvieran personas con él, ¿por qué envió a Tíquico? Entonces aquí nosotros podemos entender que Pablo no solamente está preocupado, no está en ninguna manera preocupado de él. Él envía a Tíquico a Éfeso para que Timoteo pudiera ir a verlo, para que Tito pudiera estar con él, ¿y por qué envió a Tíquico allá? Para no descuidar la obra de Dios también. Pablo aquí no perdió la cabeza pensando en que yo estoy pobre de mí, no perdió la cabeza ni pensó en que todo esto se terminó, todo esto ya para mí se terminó. Pablo en ninguna manera fue emocional en su forma de pensar. Pablo en ningún momento tuvo el sentir de poder decir, todo esto que hice no funcionó, para mí está mal. Nunca pensó eso. Pablo al contrario, él lo que hizo fue poder decir, preocuparse de otras cosas, preocuparse de la obra de Dios, preocuparse de que predicaran los demás, que Crescente, que Tito se fueran a hacer su ministerio, porque de lo contrario, si Pablo hubiera sido autocompasivo, ese Pablo hubiera dicho, no, 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 por favor, no se vayan. Por favor, Tito, no te vayas, que me voy a morir. Por favor, Crescente, no vayas allá a predicar. Por favor, Timoteo, todos los Tíquico, ven, por favor, ayúdenme. Pablo en ninguna manera pensó eso. Pablo dijo, todo tiene que seguir. A pesar de que yo muera, todo tiene que seguir de la misma manera. Pablo tuvo un sentir de poder decir, sigamos todos adelante, pero nada más que quiero ver por última vez a Timoteo para poder traspasar todo aquello y darle el último abrazo. Posiblemente haya sido eso. Pero nunca dejó todo botado, nunca dejó el evangelio por lo cual él estaba muriendo, nunca lo dejó botado, ni tampoco perdió la cabeza por aquello que le estaba pasando. Es algo importante de entender para un creyente que no debemos ser emocionales en el cristianismo. Siguiendo a Jesucristo, no debemos ser emocionales, sino que debemos ser constantes. Ser constante no solamente requiere de que nosotros podamos, no solamente requiere que nosotros podamos decir que estamos bien y pensar que estamos bien, sino pensar y hacer de una forma correcta y perseverar. Perseverar sin pensar en nosotros mismos, sino que seguir adelante tal cual como todo estaba. Fíjense que en los siguientes versículos Pablo empieza a mostrar unas necesidades personales en el capítulo 4, en el versículo 13. Muestra aquí unas necesidades personales, pero no en son de quejas, no con el fin de poder quejarse ante la carta que está enviando a Timoteo, sino con el fin de mostrar que él también era un hombre que tenía necesidades personales y que está contando lo que está pasando. Capítulo 4, versículo 13 de segunda de Timoteo dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, trae el capote. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, le está diciendo, trae el capote. Imagínense que Pablo aquí, cuando está mostrando esta humanidad completa de un capote, era una manta que tenían para cobijarse del frío, y le está pidiendo también los libros, mayormente los pergaminos que había dejado, y en este caso lo que está pasando es que posiblemente ya, como dicen los últimos versículos, estaba empezando el invierno, se estaba poniendo ahí Europa un poco frío, y está pidiendo los pergaminos que posiblemente hayan sido mayormente los escritos del Antiguo Testamento que estaba pidiendo Pablo. Pero observe, fíjese, la necesidad personal antes de morir de Pablo. No era solamente dejar lo escrito de sus tierras, de sus bienes, sino un capote y un pergamino. Fíjense que
simple, era este gran hombre espiritual que había aquí en la Biblia, y que como él deja esta enseñanza también, en que no había nada más importante que cubrirse y que volver a leer aquello que ya había aprendido. Él le sigue aprendiendo a pesar de que él sabe y entiende que necesita fortalecerse. Por eso vuelve a leer. La palabra de Dios no solamente es un instrumento para poder tener conocimiento, sino para también defenderse ante los ataques de Satanás. Satanás nos ataca no solamente en nuestra mente, sino también tentándonos a hacer estupideces. Y en este caso es cuando nosotros vemos que Pablo también necesitaba fortalecer su vida con la palabra de Dios, necesitaba fortalecer su corazón en los momentos más difíciles. Es una gran enseñanza para uno, también porque nosotros en los momentos difíciles deberíamos fortalecernos con la palabra de Dios, tal cual lo hizo Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo cuando habla acerca de defenderse con la palabra. Cuando fue tentado en el desierto y él cada vez que iba a ser tentado se defendía con la palabra de Dios. Aquí Pablo está haciendo exactamente lo mismo, está fortaleciendo su corazón, sabiendo y recordando que las profecías del Mesías que llegó, del Mesías que cumplió su muerte, su resurrección, y que cumplió todo y le enseñó todo acerca del Evangelio, necesitaba fortalecer su corazón en los momentos difíciles. Así como Juan el Bautista también necesitó fortalecer su corazón. ¿Recuerdan cuando estaba Juan Bautista en la cárcel? Y él preguntaba si realmente era el que ha de venir. Le preguntaba a sus discípulos que mandaran el mensaje a Jesucristo y le dijeran, ¿es realmente el que ha de venir? Y entonces Jesucristo fortalece el corazón de Juan y le dice que los ciegos ven, los cojos andan y están pasando muchas cosas y muchos milagros. Así es como Jesús fortaleció el corazón de Juan, sabiendo y escuchando lo que estaba pasando, los milagros que estaban pasando. Y así también tiene que Dios fortalecer nuestro corazón a través de la palabra de Dios, viendo evidencia de los cambios que hay en nuestra vida, viendo evidencia de los cambios que están pasando y de cómo Dios fortalece nuestro corazón, afirmándonos con su palabra. En el capítulo 4, en el versículo 14, estamos viendo aquí que Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Fíjense que este herrero Alejandro, hacedor de males, es un hombre que está causando muchos problemas a Pablo. ¿Por qué? Porque posiblemente haya testiguado en contra de él, haya hablado mal de él para poder quizá en alguno de los juicios, pero siempre este hombre estuvo haciendo males en contra de Pablo. Aquí nosotros vemos que Pablo está diciendo a Timoteo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo no está diciendo, llévalo a juicio, llévale, apenas le voy a contar a mi amigo, le voy a decir que lo confronten, le voy a decir esto. Pablo está diciendo, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de la vida de Pablo y también de Jesucristo? Porque Pedro mismo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23, Pedro nos está diciendo que a Jesús cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínense cómo es. Es que Pedro nos cuenta cómo era el carácter de Jesucristo y cómo Pablo también se asemeja a ese carácter en diciendo que el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Cuánto más queda para nosotros para poder a personas que nos hacen males decir que el Señor le pague conforme a sus hechos? Es algo interesante para nosotros saber que tenemos que aprender a realmente negar nuestra carne, a reaccionar y poder explotar o poder encarar, sino que Pablo está dejando esa causa en manos de Dios. Es interesante ver cómo es que el ejemplo de Jesucristo nos muestra también cómo Él, a pesar de que Él recibía maldición, amenaza,
Él nunca, nunca dio su, y ni tampoco él peleó por su propia causa, sino que él dejó su causa a quien juzga justamente. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay gente que en la iglesia, en todos lados, nos vamos a encontrar con gente que quiere hacer males. Lamentablemente, como dice aquel dicho que hay de todo en la viña del Señor, es la verdad. Hay gente que muchas veces quiere hacer males. Hay mucha gente que también quiere hacer problemas. Pero no son todos. Recuerden que también están los Lucas, los Marcos, que quieren ayudarnos. Y es importante entender que Pablo a esta persona advierte a Timoteo. No le dice píllenlo por sorpresa, no le dice ténganlo presente, no lo encarga tampoco, sino que le está diciendo solamente guárdate tú también de él. No le está diciendo otra cosa que eso. Algo importante que entender para nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo sabía aquí que estuvieron de su lado algunas personas, pero no estuvieron firmes. Que no estuvieron y se fueron de su lado. O sea, habían personas con él que estuvieron ahí, pero se fueron. Y por tanto también, estando Pablo en prisión, posiblemente estas personas que estaban ahí se fueron porque entendieron que en el contexto y en la época a lo mejor pudo ser algún peligro para ellos. Siendo cristianos, se fueron porque pudieron ser un peligro, porque estaban pasando a lo mejor alguna aflicción, porque estaban a lo mejor pasando alguna vergüenza de Pablo al estar preso. Pero Pablo explica esto y dice que no se les tome en cuenta esto tampoco. Con ellos es un poco más blando y está haciendo la omisión del pecado en contra de él, de no apoyarlo, de no estar con él en el momento preciso. Fíjense cómo Pablo en su soledad está aprendiendo a omitir aquellos pecados en contra de él y está diciendo que el Señor, juez justo, va a tomar su causa. Fíjense cómo salir y aprender de la soledad de Pablo, que cuando nosotros también nos vemos en la misma condición, cómo es que Pablo también toma esta actitud de hacer dos cosas importantes: no tomar en cuenta el pecado de otro para no amargarse y dejar la cosa en manos de Dios. Cosa importante que aprender para nuestra vida es que nosotros deberíamos también hacer lo mismo para no amargarnos. Porque fíjese que cuando nosotros ponemos nuestra vista en las personas, cuando ponemos nuestra vista en aquellas personas que hacen mal, que no nos gustan, que tienen malas actitudes, que pasan a lo mejor dentro de un lugar donde conviven, entonces nosotros nos fijamos en esa actitud y además nos amargamos. Y si nos amargamos, entonces muchas veces queremos dejarlo todo. La enseñanza que Pablo está mostrando aquí es que si a usted lo dejan por alguna u otra razón, déjeselo todo en manos de Dios. No lo deje en sus manos, déjenlo en manos de Dios, porque Dios tiene la causa. Dios tiene la causa de cada uno y es justo. Dios es un Dios justo. Así que el desafío que nosotros tenemos que tomar aquí es no tomar en cuenta aquellos pecados que están en contra de nosotros. No tomarlos en cuenta. Es realmente un desafío para poder descubrir nuestro corazón. Piense en aquellas cosas que a usted le molestan de otro, de un hermano, de una persona que esté cerca suyo. No solamente de un hermano, sino que a lo mejor de un familiar, de alguien que está cerca tuyo y que le has tomado en cuenta, que deberías no tomar en cuenta. Así que es un desafío poner en ejercicio la palabra de Dios. Fíjense que nosotros tenemos que aprender aquí que finalmente Pablo aprende algo importante. Y sobre esto que aprendió importante lo aprende en su vida, que Dios consuela ese corazón solitario. Dios, ¿cómo consuela ese corazón solitario? Mostrando aquí y escribiendo a Timoteo
la real condición. Fíjense que anteriormente Pablo mostraba algo y contaba a Timoteo algo personal que le estaba diciendo, Alejandro me causa muchos males, tráeme el capote, le estaba diciendo acerca de qué es lo que había pasado y en su primera defensa lo habían dejado. Pero fíjense que aquí, en los siguientes versículos que vamos a ver cómo Dios empieza a consolar ese corazón solitario que Pablo tenía al ver que todos lo habían dejado y que solamente algunos estaban con él. Dice el capítulo 4 en el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que el consuelo de Pablo aquí está totalmente en Dios. No está en las cosas, en sus amistades. No está en las personas que lo vinieron a ver, en Lucas, en Marcos. No está en aquellas personas. Ni tampoco está en Timoteo, que lo iba a venir a ver pronto. El consuelo de Pablo realmente para su soledad, para el sentirse solitario dentro del punto que estaba preso y que estaba a punto de morir, el consuelo de Pablo no fue las personas. El consuelo de Pablo finalmente fue: el Señor estuvo a mi lado. Fíjense que Pablo habla aquí del Señor como un compañero con quien tiene una relación íntima y personal. No está hablando con cualquier persona, no está hablando de una persona que lo pueda traicionar. Fíjense que está hablando con él, que está diciendo que el Señor estuvo a mi lado. Sentir que Dios está a tu lado es hablar de una relación personal íntima con Dios, en donde Él sabe que Dios está cerca de Él, no está lejano. No está pensando en un Dios lejano, no está pensando en un Dios que solamente aparece o que está hablando al aire, sino que está diciendo que Dios, el Señor, estuvo a mi lado. Hay algo más que Pablo está reconociendo aquí. No solamente está reconociendo que estuvo a su lado, sino que le dio fuerza. Mire esta receta que está viendo Pablo aquí. Una receta que es para el consuelo del alma solitaria, de las personas que están quedando solas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo está reconociendo que fue librado de los problemas, de la aflicción, posiblemente de la persecución que estaba pasando, pero pronto también iban a estar, lo iban a matar, decapitado. Pero también está diciendo en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Fíjense que en estas palabras Pablo está mostrando el consuelo que Dios tenía, está mostrando cómo Dios le daba fuerza, cómo Dios lo iba a preservar de aquello lo malo que le estaba pasando, pero también dice y tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza de Pablo? Que él confiaba en un reino celestial. A pesar de todo, Pablo sabía del dolor que estaba pasando, de la aflicción que estaba pasando, de la angustia personal que estaba pasando, porque a pesar de todo Pablo era un humano que vivía angustia y problemas. Él está pensando en que Dios lo iba a preservar para su reino, que él finalmente iba a pasar un proceso donde él iba a morir, pero Dios lo iba a guardar. Y esto es lo que Pablo está mostrando, que dice: a este Dios al que yo le estoy dando la gloria, Él va a ser el que me va a dar ese reino celestial. El consuelo se encuentra en Dios cuando estamos solos, no se encuentra en las personas. Dios provee la compañía, la fuerza y la libertad de la angustia y del dolor que podamos pasar, de cualquier problema o aflicción que nosotros podamos estar pasando a lo largo de nuestra vida.
Dios va a provocar que en nosotros se consuele nuestro corazón, para no ser personas autocompasivas, para no ser personas que solamente nos fijamos en nuestro dolor y no en otros, para poder estar atentos de otras personas. El resultado de la vida de Pablo, finalmente, fue aquí que se muestra en el saludo y esta bendición final que da Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 19, que nosotros vemos que Pablo saluda a Priscila y Aquila, un matrimonio que lo estuvo ayudando, con el cual hacían una sociedad de oficio, que hacían tiendas, y ellos siempre estuvieron cooperando con él en todo. Y a Onesíforo, pero aquí hay unos nombres importantes en los versículos siguientes. Dice que Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Fíjense que aquí hay algo interesante de ver, es que no siempre las cosas salen como nosotros podríamos esperar. Fíjense que Pablo dejó a Trófimo, lo dejé en Mileto y enfermo. Recuerdan que Pablo podía sanar a otros, pero fíjense que a este Trófimo lo dejó en Mileto y estaba enfermo, y él no lo pudo sanar. No siempre la voluntad de Dios está en querer ayudar y sanar, como muchos dicen, bueno, confiamos en Dios, Dios va a hacer todo, pero no siempre es así, porque de lo contrario, Dios tiene siempre un plan perfecto y una voluntad para poder seguir adelante, y no siempre está como nosotros pensamos o como podría ser. Aún así, porque Pablo tuvo muchos momentos en donde sanó a otros. Entonces, fíjese que aquí esta curiosidad que aparece aquí, que excede de nuestra forma de pensar, y que no siempre el Evangelio va a ser un lugar próspero, va a ser un lugar amigable, sino también vamos a encontrar dificultades. Pero es por eso que Pablo nos está enseñando a enfrentar estas dificultades, porque a pesar de que él no pudo sanar a otro, a su amigo Trófimo, no pudo sanar y ni pudo estar cerca con personas, él pudo fortalecerse en Dios. Él pudo fortalecerse en Dios. Pero fíjense este resultado también que aparece en el versículo 21, que le dice: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, y la gracia sea con vosotros. Amén. Fíjense aquí que Pablo está hablando de personas que saludan, y estas personas y estos nombres que aparecen aquí posiblemente hayan sido de la casa del emperador, porque son nombres romanos. Posiblemente él haya estado saludando a personas, esté haciendo saludar a personas que hayan sido de los romanos, de ahí del imperio. Pero fíjense que hasta dónde llegó el resultado de la vida de Pablo. Llegar a poder predicar a personas que estuvieron cerca en el lugar o en el lugar donde él estuvo preso. Fíjense que la actitud de Pablo de no ser autocompasivo, de no ser una persona que se preocupaba de él mismo, de ser egoísta, de ser una persona que él sentía la necesidad de poder tener a otros, pero nunca se fijó en las personas, sino que él, a pesar de todos los problemas que él vivió, pudo seguir haciendo la obra de Dios y seguir expandiendo el Evangelio dentro de una cárcel, dentro de un lugar donde lo iban a matar, con aflicciones no menores. Aflicciones no menores. Yo no sé si Pablo dormía bien al pensar y saber que lo iban a matar. Yo no sé si Pablo dormía bien sabiendo que otros lo habían traicionado. Yo no sé si Pablo dormía bien si sabía que muchas personas lo habían dejado. Fíjense cómo Dios fortalece nuestro corazón al momento de pasar necesidades y dificultades. Fíjense el resultado de la vida de Pablo al poder ver que, a pesar de que el mundo alrededor no haya sido próspero, a pesar de que todo lo que el evangelio que él había expandido en sus viajes misioneros, fíjense cómo es que en estos momentos el hombre que está en ese lugar no se frustró por aquello que pasaba, sino que al contrario siguió expandiendo la palabra de Dios desde una cárcel.
Hoy día nosotros estamos en un momento en donde muchos de nosotros ya quizás estamos saliendo algunos de una pandemia, nos están dejando un poco más de libertad, pero aún así tenemos que pensar y orar a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para Dios estando en confinamiento? ¿Qué podemos hacer para Dios estando en confinamiento para expandir el Evangelio? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se ha puesto a pensar en qué es lo que Dios me está mostrando para poder salir, para poder hablar y seguir predicando? Tenemos que usar los recursos que Dios nos da. Pablo usó sus recursos, sus amigos que lo apoyaron, los pocos amigos que le quedaron, Lucas, que estaba ahí ayudándole, Timoteo, que Marcos. Pero finalmente, recuerde que siempre va a haber un medio para poder expandir la palabra de Dios y nosotros tenemos que descubrir en este tiempo la forma de poder usarlo. Tenemos que descubrir en este tiempo la forma en que nosotros podemos llegar a otras personas de esta y salir de nuestro cuadro de problemas, de que estamos frustrados por el encierro, que estamos cansados, que a lo mejor van a venir momentos más difíciles. A lo mejor van a venir momentos más dificultosos que estos, con peores problemas, pero tenemos que confiar en que en los momentos difíciles Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a dar esperanza y Dios nos va a guardar. Como conclusión a este estudio tenemos que saber que debemos aprender a liberar nuestro corazón y volver a amar y perdonar. No solamente quedarnos con la sensación de que alguien nos traicionó, que alguien nos hizo mal, que alguien nos afectó. Tenemos que también volver a amar y perdonar a aquellos que hacen mal en contra de nosotros y la verdad. Tenemos también que aprender que hay hermanos que curan nuestras heridas y que Dios los usa, así como Lucas, como Marcos, como Timoteo, que ayudan a otros, que cooperan para llevar nuestro dolor, nuestra angustia. Tenemos que hacernos de esos hermanos fieles que nos ayudan a poder llevar nuestro dolor y nuestra aflicción. Tenemos que aprender de eso. No pierdas la cabeza cuando estés pasando problemas. No pierdas la cabeza ni tampoco seas emocional cuando estás pasando dificultades y angustias. Porque si eres emocional, vas a ir al mundo, a lo mejor vas a ser como un demás. Vas a ser como un demás que te va a ir al mundo y ya sea que te va a gustar las cosas del mundo, los afanes del mundo y vas a ser cautivado por aquello que está en el mundo. No tomes en cuenta, como hizo Pablo con los demás que lo dejaron solo. No tomes en cuenta los pecados que otros cometieron en contra tuya. O si te dejaron solo. No lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Dios tiene el justo juicio y nos enseña a salir de la soledad. El consuelo, como otro punto aquí, el consuelo no se encuentra en las personas, no se encuentra en aquellos que están cerca, sino el consuelo se encuentra en Dios, que provee la compañía, la fuerza y la esperanza para seguir adelante. Recuerda estas palabras para que el momento en que pases la tristeza y la angustia, no pases por la frustración y no pases por la tristeza y la angustia. Esa es la solución a nuestro problema. Poder aprender a confiar en Dios y que Él es nuestra compañía, nuestra esperanza y nuestra fuerza. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y para despedirnos. Y ha sido un grato momento de poder compartir la palabra con ustedes. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias por poder compartir. Muchas gracias por esta enseñanza que tú nos das acerca de Pablo y de cómo es que se manifiesta tu amor en nuestras vidas para poder hacernos fuertes y enfrentar los momentos de soledad, los momentos de tristeza y de angustia. Queremos pedir tu bendición en esta noche sobre cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.